Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con números complejos. Esta sería la parte número 3 de números complejos. Para poder trabajar hoy vamos a hacer un repaso primero de las relaciones trigonométricas que vieron los años anteriores. Teniendo un triángulo rectángulo y considerando el ángulo A, en este caso tenemos las tres relaciones trigonométricas que ya aprendieron los años anteriores. Ejemplo, si tengo que trabajar con el ángulo A, el seno de este ángulo A va a ser el opuesto, que es el lado celeste, sobre la hipotenusa, que en este caso es el violeta. En cambio, si trabajo con el coseno del ángulo A, va a ser igual al cociente entre el adyacente con la hipotenusa. Y por último, si trabajo con la tangente del ángulo A, va a ser igual al cociente entre el opuesto y el adyacente. Entonces, también vamos a repasar las dos expresiones del número complejo que ya vimos en el video anterior. Si lo escribo como una expresión binómica, el número complejo, lo voy a decir que z es igual a más b por i, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Y a este número complejo también lo puedo escribir como, como de forma cartesiana, es decir, como par ordenado. Entonces tengo z es igual a b, primer componente real, segunda componente imaginaria. A este complejo genérico lo representé en el siguiente plano. Recordamos que la parte real se representa en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. Y que el complejo queda representado por un vector que comienza en 0, 0 y tiene fin en el punto A, B. El vector entonces será este y el módulo de z es la distancia del 0, 0 al punto AB. Cuando represento este vector, podemos determinar un ángulo que comienza con el eje X positivo hasta el vector. Este ángulo que se determina con estas dos rectas, semirrectas, se lo llama argumento y se lo denomina en general con la letra φ. Entonces, representando nuevamente el número complejo con el vector rojo, el complejo será el AB y también está determinado el ángulo φ, el ángulo que se forma entre el eje real positivo hasta el vector. Y también tenemos marcado ρ, que es el módulo del vector. Bueno, mirando este dibujo podemos ver que queda un triángulo rectángulo. El ángulo recto sería este segmento va a ser la hipotenusa, el cateto base es este segmento de acá y el otro cateto sería este de acá. Entonces, podemos establecer la primera relación trigonométrica aplicando el coseno en el ángulo φ, en el argumento. El coseno dijimos que es el adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el adyacente será el valor de x, que es a, y la hipotenusa es el vector, la longitud del vector, es decir, el módulo del vector complejo, que lo denominamos como ρ. Entonces nos queda que el coseno de φ es igual a sobre φ. A partir de esta igualdad se puede despejar a, pasando este valor que está dividiendo como un factor que va a multiplicar. Entonces me queda que a es igual a ρ por el coseno de φ. Esto mismo podríamos hacer con el seno de φ. Seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de este ángulo φ es esta altura de acá, que es b, y la hipotenusa nuevamente es ρ, el módulo del número complejo. Despejando igual que antes el valor de b, me queda que b es igual a ρ por el seno de φ.
Entonces, tenemos que A es igual a ρ por el coseno de phi y que B es igual a ρ por el seno de phi. Tenemos nuevamente lo que dijimos en la diapositiva anterior, A y B, y volví a escribir la expresión binómica del número complejo. Z es igual a A más B por I. A, acabamos de descubrir que es igual a ρ por el coseno de phi y que B es igual a ρ por el coseno de phi. Entonces podríamos reemplazar tanto el valor de A como el valor de B por estas expresiones. Me queda que Z es igual a ρ por el coseno de phi más ρ por el seno de phi por I, ya que este es el término imaginario. Se puede observar que en ambos términos ρ está multiplicando, por lo tanto es un factor común a ambos términos. Extraigo como factor común ρ, del primer término me queda coseno de phi y del segundo término me queda seno de phi por I. Esta expresión que acabamos de encontrar acá es la nueva forma de escribir al número complejo y se lo llama forma polar o trigonométrica. Entonces, para escribirlo de forma polar o trigonométrica al número complejo, lo que se necesita saber es el módulo de dicho complejo y el valor del argumento, es decir, el valor del ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector complejo. Bueno, ahora vamos a ver dos ejemplos que tienen que ver con las actividades que van a tener luego que resolver ustedes. El ejemplo número 1. Tengo un número complejo, que en este caso es z igual 4 más 5i, y está expresado en forma binómica, y se pide expresarlo en forma trigonométrica. Recordamos que para expresarlo de forma trigonométrica necesito conocer el módulo y el ángulo que forma entre el eje X y el vector. Realicé acá una representación del número complejo. Vamos a tener la hipotenusa que dijimos antes que representa el vector del complejo. Y luego tenemos el 4 y el 5. El 4 es la parte real, es decir, que va a estar sobre el eje horizontal. Entonces va a ser mi base del triángulo. Y el 5 es la parte imaginaria que está expresado sobre el eje vertical. Entonces va a ser la altura de mi triángulo. El ángulo que vamos a tener en cuenta es nuevamente el ángulo A. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en cuenta el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector, que va a ser la hipotenusa. Entonces, del triángulo rectángulo vamos a tener el adyacente y el opuesto. Primero lo que se va a hacer es calcular el módulo, es decir, ρ. Y ρ era igual a la raíz cuadrada de la componente real más la componente imaginaria de cada uno al cuadrado. Componente real 4 elevado al cuadrado me da 16, más 5 al cuadrado que me da 25, todo me da raíz cuadrada de 41. Ya tenemos el módulo del número complejo. Ahora pasamos a calcular el ángulo phi. Para calcular el ángulo phi vamos a utilizar nuevamente una razón trigonométrica, teniendo en cuenta este ángulo y que tengo como dato el lado adyacente y el opuesto, puedo trabajar con la tangente de phi, donde la tangente de phi es igual al lado opuesto, al cateto opuesto por el cateto adyacente. Haciendo todos los cálculos, bueno, me queda que la tangente de phi es igual a 5 sobre 4, la tangente de phi es igual a 1,25. Para despejar phi se aplica la función inversa, por lo tanto phi es igual al arco tangente de 125 y como resultado me da este ángulo. Acuérdense que cuando están trabajando con la calculadora científica, para aplicar arco tangente es shift tangente de 125. El resultado en general se los van a dar con número decimal. Para pasarlo a grados tengo que apretar la tecla de ángulos, y ahí me va a quedar expresado como un ángulo y no como un número decimal. Bueno, entonces pasamos ahora a escribir el número complejo.
forma binómica es esta, y la forma trigonométrica es esta de acá, donde adelante pongo ρ, y en el primer término, que es el real, va el coseno, y en el imaginario va el seno. Tengan mucho cuidado ahí de no equivocarse entre el coseno y el seno. El que va multiplicado por i siempre es seno. Bueno, y reemplazo ahora, ρ es raíz de 41, coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Esta i que está multiplicando la pueden colocar tanto adelante como atrás, que será exactamente lo mismo. Actividad número 2, ejemplo número 2, vamos a tener el caso inverso. Tenemos un complejo que está expresado de forma trigonométrica y tenemos que pasarlo a la forma binómica y cartesiana. Si lo tenemos expresado de forma trigonométrica, adelante está multiplicando ρ, que es el módulo, y luego tengo como información los ángulos, es decir, phi, que es el ángulo, repito nuevamente, phi es el argumento, el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector del complejo. Volvemos a aplicar distributiva en esta fórmula general y nos queda que phi es igual al coseno, que z es igual a ρ por el coseno de phi, más i por ρ por el seno de phi. Este término, que es el que no tiene i, es la parte real, y este término es el que forma el término imaginario. Entonces, lo que está en rojo va a formar el número A y lo que está en azul va a formar el número B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular entonces el coseno de 30, y que lo necesitamos para el término de A, y lo multiplicamos por ρ. El coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Voy a dejar en el trabajo de actividad la tabla donde se puede ver el resultado de el coseno, el seno y la tangente de algunos valores de ángulos determinados que me da una raíz específica. Así que van a ver que algunos resultados los voy a trabajar con raíz de 3 sobre 2 o raíz de 3, para no acortar el número en la parte periódica, la parte decimal, no periódica. Entonces, A, como dijimos antes, es ρ por el coseno de phi, ρ es 8 y el coseno de phi da raíz de 3 sobre 2. Simplificando el 8 con el 2 me queda que es igual a 4 raíz de 3, y de forma aproximada podríamos decir que es 6,92. Pero repito, yo voy a trabajar con este número, no con la forma aproximada. Después tenemos que hacer lo mismo, pero con el seno. El seno de 30 me da un medio, y para encontrar B es ρ por el seno de phi, que sería 8 por el seno de phi, que es un medio. 8 por un medio me da un 4. Entonces, acá en rojo tengo la parte real y acá en azul tengo la parte imaginaria. Ya puedo pasar a escribirlo de forma binómica. Z es igual a 4 raíz de 3 más 4i. Esa sería la forma binómica. Y la forma cartesiana sería pasarlo como para ordenado, acordándose que la primer componente es la real y la segunda la imaginaria. Bueno, estos dos ejemplos son parecidos a las actividades que van a tener que resolver después ustedes. Así que esto sería todo por la parte número 3 de números complejos, y ante cualquier duda saben que me pueden mandar algún mensaje. Un saludo muy grande a todos.